Buenas tardes a todos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias, les agradezco mucho por sus WhatsApp que me han mandado, todos sus mensajes, sus opiniones, muchas gracias. Me da mucho gusto, eso me anima para que yo siga haciendo estos videos, lo hago con la intención de que sea de gran ayuda para ustedes. Me da gusto, gracias de verdad porque han sido acogidos con mucho gusto y eso me motiva a mí a hacer más videos. Hoy vamos a tocar un tema pues muy importante para estos momentos que estamos viviendo, que es el temor. Sí, me lo han pedido en los mensajes y con mucho gusto pues vamos a tocar este tema. Vamos a entrar en materia, vamos a empezar por definir cuántos tipos de temor hay. Existen 3 tipos de temor. El primero es el temor natural, que es el temor que nos preserva de peligro, con el que nacemos. El segundo es el temor a Dios, que es un temor reverencial que nos preserva del pecado, o sea, es un temor de reverencia, de respeto, de amor a Dios. Y el tercero es un temor que esclaviza, que inhibe, que destruye e impide realizar acciones porque nos paraliza. ¿Qué es lo que pasa con el temor que nos paraliza, verdad? En este tercer punto es el que vamos a entrar porque ahí vamos a extendernos más para que ustedes puedan tener una idea clara realmente de lo que es el temor y poder salir de él. Vamos a ver una lista, que bueno, son 2 listas, porque en cada terapia que yo iba dando, cada paciente me iba diciendo el temor que él tenía, y entonces fui ahora sí que poniéndolos en una lista para que la gente los pudiera visualizar y pudiera darse cuenta que a lo mejor cada quien tiene ese temor. ¿Sí? Tenemos varios temores, los voy a mencionar. Es temor al futuro, temor a las enfermedades, temor al fracaso, temor a equivocarte, temor a la muerte, temor al rechazo, temor a sufrir desgracias, temor a la soledad, ¿verdad? Sobre todo en lugares en los que tú te trasladas a otra ciudad, a otro país y te ves solo, a pesar de que tengas tu pareja o tengas tu matrimonio, en ese momento te sientes solo. Temor a no ser aceptado ni amado, temor a la oscuridad, temor a fallarle a Dios o no hacer su voluntad, temor a la demencia, temor a no encontrar pareja, temor a no tener hijos, temor a no terminar una carrera profesional, temor a manejar, hay mucha gente que tiene temor a manejar, temor a ser secuestrado, temor a los temblores, a los huracanes, temor a decepcionar a los demás, temor a viajar en avión, temor a la pobreza o a la escasez, temor a los animales, temor a la vejez, temor al ser humano, ¿verdad? Mucha gente le tiene miedo al ser humano, temor a las alturas, temor a ser asaltado, esto es muy común, temor a hablar en público también paraliza mucho a las personas, temor al mar, temor a estar en lugares cerrados que le llamamos claustrofobia, temor a fantasmas o espíritus, temor al dolor, temor a hacer el ridículo, temor a no encontrar trabajo por la edad, temor a no ser capaz de hacerse responsable de su vida, depender siempre de alguien, temor a iniciar una relación. Estos son los temores más comunes que tiene la gente. A veces pensamos que el temor nada más es a 2, 3 cosas, y si nosotros vamos más adentro, más profundo, vemos que realmente existen muchísimos temores. Ahora, en este caso, en el momento en que estamos viviendo,
hay unos temores muy específicos. El primero es temor a ser contagiado por este coronavirus, ¿verdad? Temor a perder el trabajo, temor a no poder pagar la hipoteca, temor a no poder pagar el alquiler, ya sea de la casa o de la oficina, temor a ir al hospital por el temor de la pandemia. Todos esos temores ahora se han recrudecido más porque es lo que estamos viviendo en el momento. Entonces, estos temores, o sea, yo quiero que ustedes los tengan aquí en su mente, a ver cuál de ellos son los que ustedes caen en este temor más seguido y pues poderlo erradicar. ¿Sí? Vamos a entrar realmente a lo que es el temor. Miren, el temor realmente paraliza y limita nuestra vida. Cuando no es controlado, te aprisiona, te tiene cautivo. ¿Sí? Si tú no controlas el temor, hay 3 niveles de temor. Está el nivel normal, que es el temor, el que toda la gente sufre. Después está la fobia, que es un temor más arriba. Y después está el pánico. Entonces, en el temor, que es el que la gente sufre, esto, si no es controlado, te cautiva, o sea, te tiene aprisionado, es una esclavitud, ¿sí? Y emocionalmente hace que pienses que lo peor podría pasar y esto es lo que te afecta. ¿Qué pasa ahora en esta situación que estamos viviendo del coronavirus? Pues que todas las personas empiezan a pensar en lo peor, en lo negativo, en lo fatalista, y esto es lo que acciona el que te empieces a poner muy tenso, en que entres en angustia. La angustia te lleva a la ansiedad, como lo vimos la vez pasada, y la ansiedad te lleva a la desesperación y a la depresión. Por eso es muy importante que ustedes estén conscientes de controlar esa emoción. Acuérdense que nosotros tenemos el control de nuestras emociones. Tú puedes controlar la tristeza, puedes controlar tu enojo, puedes controlar esos pensamientos negativos, porque acuérdense que el pensamiento después baja a la palabra y después se hace una acción. ¿Sí? Entonces, vamos también a enfocarlo en la parte espiritual, porque somos cuerpo, alma, espíritu, y espiritualmente el temor es la fe negativa. ¿Qué pasa? Hay una fe positiva, ¿verdad?, que es de Dios, y una fe negativa, que es lo contrario. Es creer y esperar que suceda negativamente lo que estamos anunciando de antemano, porque aunque la fe es negativa, la jalamos y viene, ¿sí? Oímos que dicen, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió, sabía que esto me iba a pasar, eso que no quería me pasó. ¿Se te hace esto común? ¿Se te hace cotidiano esto? O sea, algo que tú no querías que pasaras, lo estás pasando. Lo que pasa es que cuando tú te enfocas en el temor lo jalas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una energía. Un día fui a dar una clase de inglés con un alumno que tenía yo y me decía, licenciada, ¿qué hago? Estoy muy nervioso. Ya van 3 veces que me roban mi celular. Fui ayer a la tienda y pues empecé a voltear a ver si nadie venía que me lastimara, y en ese momento me jalaron me lo quitaron el celular. Le digo, lo que pasa es que como ya te ha sucedido 2 veces antes, tú ya tienes temor y ya sales con temor, y es una energía que jalas, ¿sí? Entonces, si tú estás esperando que algo va a suceder malo,
pues esa energía viene y tú mismo la jalas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Acuérdense que el miedo es un estado emocional igual que la confianza, pero ambos son incompatibles. Acuérdense muy bien que hay dos emociones en el mundo que nos rigen, ¿sí? Nos rigen para todo y de ahí se deriva todo. La primera es el temor, es una energía negativa, una energía oscura, y esta se une al rencor, al resentimiento, al odio, a la tristeza, a la angustia, a la desesperación, a la depresión. O sea, el temor jala todo eso. Entonces, cuando tú accionas el temor, jalas, es como si abrieras esa puerta y entrara todo eso a tu mente. Y la otra emoción que nos rige es el amor. El amor es una energía alta, es una frecuencia alta, y aquí en el amor no hay temor, no existe. Lo único que existe son cosas positivas. Está el amor, la alegría, la paz, la bendición, todo lo que es bueno está en el amor. Entonces, si el temor es una energía negativa y es una frecuencia baja y el amor es una frecuencia alta, ¿qué hago para que yo salga del temor y entre a esa energía del amor, de la alegría, de lo positivo? Porque acuérdense que cuando tú piensas en positivo, jalas esa energía positiva. Entonces, ¿qué ocasiona el temor? Los temores crean preocupación, angustia, ansiedad y quitan la paz y la alegría. Cuando llegan a ser excesivos, se tornan en fobias y causan pánico. Entra por nuestros ojos y por nuestros oídos. Por eso es muy importante que cuidemos nuestros ojos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Si vemos películas de terror, impactamos nuestro espíritu. ¿Y qué va a pasar? Que no vamos a tener tranquilidad, vamos a tener pesadillas, ¿verdad? Porque se impactó el espíritu. Entonces, todo lo que te impacte, todo lo que tú veas negativo, impacta el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dejar de ver cosas de terror, dejar de ver cosas que sean de violencia, que sean, que impacten, ¿verdad?, tus sentidos, porque también lo que oyes te afecta, ¿sí? Entonces hay que cuidar mucho los ojos y los oídos. Cuando el temor entra, queremos huir. Lo primero que queremos es salir corriendo. No puedes vivir atemorizado pensando que las cosas negativas vienen a tu vida. Necesitas decidir que tienes que cambiar esa situación, ya sea que cuando temes estás cediendo la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Qué autoridad nos ha dado Dios? Dios nos protege, pues Él es la autoridad máxima, es el creador de nuestra vida, y entonces Él nos da una autoridad. Cuando tú tienes fe, cuando tú tienes pensamientos positivos y sales de tu casa tranquilo, sales pensando que vas cubierto por Él, esa confianza y esa fe sube y que baja la bendición. Entonces, a donde tú vayas, tu fe sube y baja la bendición. Pero, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, tiene un pensamiento negativo y piensa que alguien lo va a robar? Como este chico que me decía, ya estoy con temor de que me vayan a robar. Bueno, pues esa autoridad que nos da Dios, la pasamos a la persona, o sea, al temor que tenemos. En este caso, a la persona que crees que te va a robar, le das esa autoridad. Y entonces esa persona tiene la autoridad de robarte. A lo que tú le des esa autoridad
pues se toma y viene. Por eso es que cuando tú piensas que algo malo va a pasar, sucede, ¿sí? Porque tú mismo estás dando esa autoridad. Ahora, hay un patrón de conducta. El individuo temeroso, el individuo que tiene temor, teme sentirse angustiado, paralizado, que tiene que huir, solo, aislado, que necesita ayuda, y en un momento dado descubre que huyendo de su realidad duermen en exceso. Cuando una persona duerme en exceso es que se está evadiendo de la realidad, ¿sí? Por eso también la depresión causa dormir en exceso. O también dejan de dormir, hay insomnio. Lloran, dejan de comer o comen compulsivamente, fuman, beben alcohol o se drogan, se comen las uñas, hay gran sudoración corporal. Todo esto son síntomas de esos temores. Es que el acto de huir de su realidad, así como recurrir a cualquier vicio, puede ser signo de falta de amor, de inseguridad y de confianza. Eso es lo que es el temor, o sea, es una inseguridad, una falta de confianza en ti mismo y pues en el Creador, y una falta de amor a ti y a Él. Entonces, ¿qué ocasiona el temor? Si permites que entre, o sea, si tú le abres la puerta, acuérdate que el temor no va a entrar si tú no le abres la puerta. ¿Cómo le puedes abrir la puerta? Con pensamientos negativos, con esa falta de control de esa emoción y sentir que todo lo malo te viene, eso hace que se abra la puerta. ¿Y qué pasa? Te paraliza, te inmovilizará impidiendo realizar muchas cosas, ¿sí? Entonces, muchas veces hay personas que se paralizan o que entran en un estado de ansiedad tan fuerte que es incontrolable. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Controlar esa emoción. Después causa una pérdida de imagen, crea confusión, se te olvida la confianza en Dios, se desfigura todo, o sea, hay un aturdimiento y finalmente creen lo que el temor dice. Después produce pérdida de integridad, pues te motiva a hacer cosas que ni siquiera pensabas. Por ejemplo, en el temor de no tener dinero, dice alguna persona, si no tengo ese dinero, entonces ahora robo. Y empieza a perder la fe porque ha permitido que el temor entre a su corazón. Esto sucedió mucho cuando que yo estaba viviendo en Cancún y entró el huracán Vilma. El huracán Vilma duró 3 días, estando ahora sí que de noche. Había unos vientos tremendos de más de 300 kilómetros por hora y muchísima agua. Cuando el huracán salió, ahora sí que ya pasó esos 3 días y salió, quedó Cancún como si hubiera pasado una bomba. O sea, quedaron los árboles volteados en las raíces, o sea, todo devastado. Y la verdad, ahí la gente perdió la imagen y perdió la integridad, ¿sí? Porque muchos, como se rompieron los cristales de muchas tiendas, de muchos sitios, pues entró la gente a robar. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que se pierde la integridad y se pierde todo. Entonces, no podemos llegar hasta ese grado, tenemos que vencer el temor, ¿sí? ¿Y cómo vencemos el temor? El miedo se tiene que confrontar para que desaparezca, ya que al hacerlo tenemos nuestra autoridad y valor que Dios nos ha dado. O sea, el Creador nos ha dado muchas herramientas y desgraciadamente ni siquiera sabemos que tenemos esas herramientas, pero tenemos que aplicarlas. Cuando tú confrontas, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente el temor se va. Si tú confrontas ese temor,
No va a haber nada que te lastime. Vino, me acuerdo, una pacientita que ya era una señora mayor y me decía que tenía un miedo a las arañas, que cuando ella tenía 5 años le había picado una araña y le causó le metió ponzoña, no le pasó nada, pero sí se le hinchó mucho su manita. Y de ahí quedó totalmente, le tenía fobia a las arañas. Y entonces me dijo, licenciada, quíteme este temor. Le digo, bueno, ¿qué es lo que haces cuando ves una araña? ¡Ay! Grito y me echo a correr. Entonces le digo, ni vas a gritar ni te vas a echar a correr, lo vas a confrontar. Ay, no, licenciada, no me haga que yo toque esa araña. No, si no es aquí tortura, ¿verdad? Lo que hay que hacer es quedarse parado y ver que ese animal no te va a lastimar, o sea, es confrontar. Confrontar es enfrentar la situación. Y entonces un día me habló, estaba yo en una clase de inglés y me habló y verdad estaba gritando la señora que estaba una araña en la pared y que qué hacía. Y entonces le dije, mira, agarra un zapato, un libro, lo que sea, pero confróntalo, dale un golpe y vas a ver que va a terminar ese temor. Pues como pudo, la señora agarró una guía de teléfonos y ¡pum! Le dio un buen golpe y ahí se terminó su temor. Cuando tú confrontas el miedo se va, ¿sí? Y el temor realmente está aquí, está en tu mente, es pensamiento. Por eso yo les digo que nosotros somos los pensamientos que generamos. Entonces, el temor de Dios es el único remedio al temor del hombre. Cuanto menos tememos a Dios, más tememos a lo demás. El temor a Dios deriva directamente de que no hay nada fuera de Él. Y si tú lo piensas realmente, no hay nada fuera de Él. Todo lo que está hecho, todos los lugares, todo está hecho en Él. Por eso Él está con nosotros en todo momento. ¿Sí? Lo contrario al temor es la fe de Dios. Esa fe que existe, que se acciona. ¿Cómo hago? Me preguntaba el otro día una persona, ¿cómo hago para que crezca mi fe? Pues la fe se tiene que accionar, la tienes que vivir, ¿verdad? Si se enferma, esperemos eso nunca suceda a tu hijo y uno se empieza con molestias y si tú oras en ese momento y le pides a Dios, ¿verdad? Al Eterno y le dices, sana a mi hijo, él, ahora sí que tú me lo creaste, tú lo hiciste, tú me lo diste, tú lo puedes sanar. Cuando nosotros tenemos esa fe, si tenemos una fe fuerte, férrea, el niño se sana. Si no, le dices que yo vaya al doctor y puedas darme una medicina para que él se sane. Pero ahí se tiene que activar la fe, ¿sí? Entonces, algo muy importante para vencer el temor es que no tengo que ver las circunstancias que me rodean. Pues si veo que no tengo dinero, que hay muchas deudas, que la enfermedad no se va, que ese hijo sigue en drogas, entonces te puedes deprimir. Pero si piensas que el Todopoderoso está por sobre toda circunstancia y Él tiene el poder, ¿sí?, de hacer lo imposible, entonces creo y confío en Él y no en mí y en mi situación. Acuérdense que no es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo, ¿sí? Ahora es muy importante que tú venzas el temor, porque si no, el temor te vencerá a ti. Haz lo que más temes y vencerás el miedo. Eso se llama confrontarlo, eso se llama afrontar y
ahora sí que sacar esa fuerza que tienes dentro de ti y confrontarlo. En esta situación que estamos viviendo, ¿qué es lo que tenemos que pensar? O sea, quitar pensamientos negativos de fatalidad, de que todo va a estar mal, que lo peor viene, y al contrario decir, todo lo bueno viene a mi vida, todo lo que yo voy a pasar en mi vida es bueno. Y entonces empiezas a pensar en bien. Mi trabajo se conserva, voy a estar mejor, esta situación viene bien, voy a poder solventar los gastos y siempre pensar en bueno, porque cuando tú mandas esa energía, eso bueno viene a tu vida. Por eso es importante cambiar ese chip que a veces traemos que es negativo y poner un chip positivo. El grado alto del temor es la angustia. La angustia es un pensamiento y sentimiento de ansiedad muy desagradable y molesto que el cuerpo quiere evitar a toda costa. El miedo desaparece frente a la fe, a la voluntad de actuar y a la confianza. Es hacer algo que antes no podías confrontar. Y el primer paso para superar un miedo es aceptarlo y luego confrontarlo. Si tú has generado miedo en toda esta situación, te ha dado pues ese temor, esa desesperación, es importante afrontarlo. Afrontarlos es una oportunidad para crecer. Cambia tu perspectiva y mira los miedos como grandes maestros que te desafían a ir más allá de ti mismo. Haz lo que te da miedo, es la única manera de que tienes de liberarte de él definitivamente. La única manera de ser feliz es vivir sin miedos. Vence el miedo, asusta menos que sentirse impotente de por vida. El miedo es lo contrario del amor, elige amar y confiar. Pues con este tema que les doy terminamos y espero que les sirva de gran ayuda. Acuérdate que tu actitud es muy importante. Si tú tienes una actitud positiva desde la mañana, ¿verdad? Le pides al Creador, ayúdame a que este día sea un día bueno, porque Él es la garantía que nos da que todo lo que vivimos es para bien. Si tú lo crees y le crees, ¿verdad? Vas a llegar más lejos, vas a llegar a poder hacer cosas que antes ni siquiera pensabas. ¿Sí? Les agradezco mucho que hayan visto estos videos, que me sigan a través de todos estos temas. Ya iremos tocando otros temas que sean de interés y espero que todos puedan salir adelante, vean todo de la mejor manera, muy positiva, que todo lo bueno viene a nuestras vidas. Les mando un gran saludo, un fuerte abrazo a todos y sobre todo mucho amor y mucha paz. Shalom.